Buenas tardes. Nuevamente le damos gracias a Dios por estar nuevamente en su programa, Señales de su venida. Es un privilegio de parte de Dios también poder exponer su palabra, lo que Dios nos ha dado. Espero que cada uno pues sea bendecido con este estudio que en esta tarde vamos a traer. Es un estudio bastante amplio, pero vamos a dar todo lo que tengamos disponible en nuestro tiempo para que cada uno pues conforme sea su anhelo pues pueda obtener lo que Dios me ha dado para esta tarde. Vamos a estar estudiando el número de la bestia. Vamos a estar hablando de este misterio de la bestia, el número de la bestia, el 66, pero vamos a estar sacando la conclusión acerca del número de la bestia. Sabemos de que también hay una diversidad de ideas acerca de esto, pero lo que vamos a enfocarnos ahora es lo que la palabra de Dios dice en misterio. Es bastante amplio, así que todo lo que podamos dar en nuestro tiempo lo vamos a dar en este momento. Pero no quiero pasar por alto sin antes hacer una oración para que Dios nos dé iluminación. Gracias te damos, Padre, en esta tarde, Señor. Presento delante de ti, Señor, por medio de esta radiodifusora, Señor, tu palabra a ser impartida. Te suplico, Señor, que cada receptor, Dios mío, que escuche esta emisora sea de bendición, Señor, así como para aquel que está escuchando, Señor. Así como todos aquellos que también están escuchando por internet, Señor, sean bendecidos con una palabra, Señor, que tal vez ellos desconocen, pero que en este momento, Señor, por medio, Señor, de tu palabra vamos a hablar lo que tú des, Señor. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres que hablemos, Señor. Doy gracias en esta hora, Señor Jesucristo, porque tú tienes el poder, la majestad, por los siglos de los siglos. Tu palabra dice que tuyo es el conocimiento y la sabiduría, la majestad, el dominio por los siglos de los siglos. Y en esta hora, Señor, ante ti nos ponemos bajo tu cobertura, Señor, para que seas tú obrando, Señor, usando, Señor, estos labios que viven en medio, Señor, de tierra inmunda. Te suplico que cada día nos purifiques para ser más mejores delante de tu presencia, Dios mío. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. El número de la bestia. Hay una diversidad de ideas, pero no nos basamos a las ideas, nos basamos a lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, que nosotros entendamos. Un estudio muy importante es el libro de Apocalipsis, el libro más misterioso de toda la historia, el libro con los secretos escondidos de Dios, pero desvelados a través de la misma palabra de Dios, tal como lo anunció a sus siervos los profetas, dice su palabra. Así es que confiando en esa promesa, en esa palabra, ahora seguimos con este estudio, el número de la bestia. Vamos a darle lectura a Apocalipsis capítulo 13, verso 11 en adelante, para que lo entendamos mejor. Iba a leer solamente lo que era el 16 al 18, pero le voy a dar lectura a todo para que todos estemos pendientes de este texto muy importante. Dice: después de esto vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a todos los moradores de la tierra que
de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bueno, escatológicamente se lee 666, 3 seises. Se ha puesto pues 666, una equivalencia, ¿verdad? Pero es 666. En ese sentido podemos nosotros dar un vistazo a este poderío, a esta imagen, a esta bestia y a esa imagen, que es muy importante, como llama la atención, y creo que la mayoría de estudiosos ha sacado diversas conclusiones y ha habido una gama de información acerca de esto, porque pues en sí casi no se pone de acuerdo, digamos, el mundo para tratar de dar una interpretación explícita conforme a lo que la gente, o conforme la palabra lo dice, no conforme la gente, sino conforme la palabra lo dice. Porque nosotros somos conformistas y creemos lo que nosotros pensamos, vamos a creer pues siempre lo que tal vez nos digan, pero vamos a profundizarnos en esta tarde. Sé que no se va a alcanzar a dar todo el estudio, es bastante amplio, lo doy en 3 secciones, pero vamos a estar hablando de ello. Dice que hacía que todos los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender si no tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Imagínense, aquí hay 3 puntos importantes, los cuales dice de que uno de ellos es el nombre, luego dice la marca y luego dice el número de su nombre. La marca, el nombre y el número. Imagínense cómo está eso. Bueno, entonces vamos a darle lectura, vamos a seguir meditando en esto, porque para muchos es complejo, pero la palabra dice que tenemos que usar ¿qué? El conocimiento. ¿Conocimiento secular? No, conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que tener sabiduría para obtener este significado de este número. ¿Sabiduría del mundo, de la que el mundo enseña? No, sino de aquella sabiduría en misterio que dijo el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 1 y también capítulo 2. De esa sabiduría en misterio que está en la misma palabra de Dios, esa es la que vamos a usar en este momento. No sabiduría del mundo, no sabiduría de aquellos grandes, no, vamos a usar la misma palabra de Dios. Eso es importante porque a través de eso nosotros nos damos cuenta que es lo que estaba hablando el profeta Juan cuando estaba recibiendo esta revelación de esta bestia. A nivel profético y también histórico, a ningún ser humano se le ha determinado como bestia, a no ser en sentido simbólico, como estamos viendo algunos de los estudios. Pero en este sentido el profeta está hablando en un sentido, digamos, también simbólico, pero refiriéndose también a la composición o al misterio, como también llamó a los imperios pasados. Para ello vamos a ir un poquito al libro de Daniel para que nos demos cuenta qué significa bestia, qué significa eso que
Muchas veces decimos, ¿por qué tanta bestia de diferentes formas, de diferentes maneras, si no las comprendemos? Pero es importante de que a través de la palabra de Dios nos demos cuenta de que Dios se estaba refiriendo, cuando estaba hablando de bestia, estaba hablando de poderes, de naciones, de imperios sobre todo. Y eso lo encontramos aquí en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 12 en adelante. Ahí nosotros encontramos el resultado de lo que significa una bestia. Aquí encontramos 4 bestias. Y luego se adopta otra más porque sale de la 4ª bestia, que luego lo vamos a estar viendo. Luego dice Daniel, capítulo 7, verso 2 en adelante, dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Voy a entretenerme en este texto para que usted me siga y vea. Cuando dice de que miraba en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos combatían en el gran mar. Está hablando de los 4 puntos cardenales de la tierra, donde realmente las naciones de todos los países iban a estar combatiendo en el gran mar, quiere decir la gran humanidad. Eso lo puede encontrar, si usted tiene un poquito de dudas acerca de qué significa mar, lo va a encontrar en Apocalipsis 17, 15. Allá va a encontrar usted ese texto donde pues los mares significan muchedumbres, pueblos y lenguas. Seguimos con la lectura, luego dice, y 4 grandes bestias diferentes, una de la otra, subían del mar, subían de la humanidad. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada en hiesta del suelo y se puso en hiesta y sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho, levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí que la 4ª bestia espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una gran boca que hablaba grandes cosas. Si nosotros nos damos cuenta de que aquí el profeta Daniel, estoy confundiéndolo con Juan porque son similares, el profeta Daniel está observando a 4 grandes bestias, pero la que más le espanta de que de la 4ª bestia sale un cuerno pequeño de entre 10 cuernos, y luego sale ese cuerno pequeño que dice que se le da también como corazón de hombre, y se le dio una boca, y también dice de que habla grandes cosas. Hasta ahí vamos bien.
Usted tal vez no me va a entender mucho el misticismo que tienen las bestias, porque no vamos a estar hablando de estas bestias, sino que unamente estamos identificando el número de la bestia. Pero si un día tenemos la oportunidad de dar un estudio acerca de el simbolismo que significan esto, las alas o los cuernos que tienen estas bestias, un día pues vamos a tener el tiempo apropiado para darlo con facilidad, todo lo que es este misticismo que vemos dentro de esta bestia que se encuentra aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 7, verso 4 al 8. En eso ahí nosotros encontramos, ahí estamos viendo que son 4 bestias, más el cuerno pequeño. Si nosotros lo adaptamos como bestia después, vamos a ver por qué, nos daremos cuenta de que realmente son 5 bestias. Ok, ahí estamos bien. Vemos después cómo el profeta se queda espantado al ver estas bestias que aún no tienen sentido para él en la época, pero pues con el tiempo él analiza y ve de lo que Dios le está hablando o lo que el ángel le está revelando en esa visión que él tiene en la noche. Así lo mismo le ocurría al apóstol Juan cuando tenía las visiones, tenía esa revelación, pues también se quedaba atónito por todo aquello pues que veía en su visión. Aquí encontramos nosotros a 4 bestias, las cuales las primeras son Babilonia, los medo-persas, 2, Grecia, 3, Roma, 4. Luego, ¿cuál es el cuerno pequeño que sale de esa bestia que tiene 10 cuernos? No vamos a hablar tampoco de los cuernos porque nos va a llevar mucho tiempo, pero voy a dar un medio énfasis. ¿Por qué? Porque esos 10 cuernos que salen después de la caída del Imperio Romano. Después de la caída del Imperio Romano salen las primeras 10 naciones de ese imperio que cubría todo lo que era Europa, y pues vinieron, se independizaron, perdió guerras y todo eso, pues, y surgieron las primeras 10 naciones. Con el tiempo, pues, surgieron más naciones, pero después de todas esas naciones poderosas que nacieron después de la caída del Imperio Romano, surgió también una nación poderosa. Tal vez usted podría decir, podrían ser los francos, porque pues allá estuvo el imperio francés, o el imperio ruso, el imperio de Inglaterra. No está hablando de esos imperios. Los imperios que Dios menciona en la Biblia son todos los que hacen efecto en el pueblo de Israel. Todos los imperios que han causado efecto en el pueblo de Israel son los que están en la Biblia. Ya ningún imperio como el japonés y todos los que han existido en la historia, los que no aparecen en la Biblia, son porque no han tenido ningún efecto en lo que es el pueblo de Dios. Pero sin embargo, todos los imperios que han causado efecto, ya sea para mal o bien, pero han tenido que ver mucho con el pueblo de Dios, esos son los imperios proféticos o las bestias a cual Dios se está refiriendo en la profecía. Eso es importante que nosotros veamos a través de la palabra de Dios, de que habla siempre en misterio, y por eso es que muchas veces no comprendemos la profecía. Entonces dijimos de que hasta ahí en Daniel hay 4, con el cuerno pequeño son 5, pero ¿quién era este cuerno pequeño? En la Biblia, el simbolismo de cuerno siempre se atribuye a los gobernantes de las naciones, a un gobernante de una nación. Si usted se da cuenta y es estudioso de la profecía, se va a dar cuenta que el libro de Daniel, allí narra también cómo esta bestia surge en cuernos. El libro de Isaías también menciona cuernos, y está mencionando a personajes que eran sobresalientes dentro de una nación, como lo fue Darío,
como lo fue Nabucodonosor, como lo fue Alejandro Magno, como lo fueron todos estos personajes que aún hacen eco hoy en día en la historia. Entonces, a eso es lo que Dios estaba refiriendo. Sin embargo, a este cuerno pequeño, pues sería un cuerno que totalmente diferente, con pensamientos e ideales diferentes a los demás. Vamos a dar un poco de lectura acerca de este cuerno pequeño. Antes de que se nos vaya un poquito el tiempo, vamos a darle lectura y vamos a ver a qué se está refiriendo Dios. Vemos el verso 11 del capítulo 7, dice de la siguiente manera: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. No vamos a hablar de la bestia, estamos viendo el cuerno pequeño en este momento. Voy a leer el verso 12, dice: habían quitado también las otras bestias su dominio, pero se les había sido prolongada vida hasta cierto tiempo. Aquí también voy a dar un breve comentario. Dice, habían quitado también las otras bestias, o sea, habían quitado también los otros imperios, pero aún permanecían en esa época como naciones, ya no como imperios, como hoy en día también. Sabemos de que existieron esos grandes imperios, como lo fue Persia, pero pues ahora ya no se llama Persia, ahora se llama Irán. Conocimos el Imperio Romano también, ya no es, se llama, digamos, Italia, ya no se llama romanos, el Imperio Romano, sino le llamamos Italia. Vemos también a Siria también, digamos, Asiria, no estoy diciendo Siria, sino Asiria. Asiria ya pues todavía existe lo que es ahora en tierra de Irak. Entonces nosotros vemos todos esos territorios, han permanecido como pueblos ya diferentes, como lo dice la profecía. Vemos también allá Egipto, existe también todavía como imperio, pero ya no es una potencia mundial. Pero hoy en día se sigue hablando tanto de los misterios de esas potencias pasadas que existieron en las épocas de la historia. Entonces, aquí vemos a 5 bestias. Vemos de que este cuerno pequeño sobrecae sobre Alemania, donde pues Adolfo Hitler mató a 6 millones de judíos por medio de centros de exterminación. Creo que si usted ha sido curioso con las noticias, se ha dado cuenta cómo el pueblo de Dios también fue, digamos, aniquilado, matado, para tratar de ser exterminado por su creencia. Vemos cómo Satanás obró en este cuerno pequeño, de ese cuerno que salió de la cuarta bestia, de esa nación que nació de allá del mismo Imperio Romano, y luego pues surgió este cuerno pequeño. Pero vamos a seguir leyendo para que tengamos más amplitud en lo que es la lectura de la palabra de Dios. Daniel 7, 20, 22 dice de la siguiente manera. Daniel 7, 20, 22 dice: asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía su cabeza y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Obviamente, pues sí, claro, hizo guerra contra el pueblo de Dios, contra el pueblo santo, y los venció, los vencía, dice. Los captivó, mató y pues trató de exterminarlos, trató de terminar con la religión del judaísmo, pero Dios no se lo permitió. Y es evidente de que pues esta profecía a la cual Dios estaba hablando en este pasaje, estaba hablando de Alemania con su cuerno pequeño, que en esa época pues era una potencia mundial, que para destruirla o para quitarle tal poder tuvieron que confederarse todas las naciones del mundo para pues llevar una segunda guerra mundial y que pues esto terminara, y quedó pues
totalmente arruinado, tal como lo dice la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo el capítulo mismo 7, versos 24 y 26, dice de la siguiente manera. Aquí nosotros seguimos corroborando lo que Dios está afirmando. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea arruinado hasta el fin. Imagínense cómo Dios dice, se le quitó el reino y luego dice, su reino fue arruinado hasta el fin. Dice arruinado y destruido hasta el fin. Así quedó esa potencia en la época destruida, arruinada. Fue totalmente un caos para esa potencia de la época donde dominaba el cuerno pequeño. Aunque yo sé que el cuerno pequeño es un estudio aparte, pero lo estoy mencionando en esto para que nosotros sepamos de que también el imperio alemán fue un imperio poderoso. Tuvieron que confederarse todas las naciones del mundo para destruirlo, como Dios ha destruido siempre a los imperios. Han sido potencias indomables, invencibles, pero pues que Dios los ha destruido. Dios ha formado otras naciones poderosas para tratar de castigar la arrogancia de aquellas naciones que Satanás usó en cierta época. Pero cuando Dios dice, hasta aquí va a llegar tu soberbia, hasta ahí llega. Así que, mis estimados, este es el estudio del número de la bestia que estamos llevando en este momento. Nos quedamos de que en Daniel se mencionan 5 bestias, entonces quedaría una bestia. Vamos a ver eso, vamos a verlo a través de la misma palabra de Dios. Mencionamos de que la profecía de Daniel empieza de Babilonia para acá, y otros profetas e incluso Apocalipsis menciona de Egipto y lo menciona como 8 imperios, pero nos vamos a enfocar en la palabra de Dios de Apocalipsis capítulo 13, donde dice también de que hay que tener sabiduría para enumerar el número de la bestia, empezando como Daniel lo empieza a enumerar. Vamos a verlo de esta manera. Entonces encontramos aquí ya 5 bestias. Y la bestia que está hablando en Apocalipsis capítulo 13, verso 11 en adelante, ahí está hablando, es la segunda bestia, porque la primera bestia tiene los primeros 10 cuernos también, al igual que los tiene Apocalipsis. Y Daniel, en eso están de acuerdo, de que, hay esa bestia del Apocalipsis 13, verso 1 al 11, al 10, perdón, son la misma bestia que está allá en Daniel capítulo 7, verso 8. Allí hay una concordancia perfecta de que pues es la misma bestia, la de 13:1 de Apocalipsis y la del capítulo 7, verso 8 del libro de Daniel. Pero como estamos estudiando para encontrar a ya tenemos el número 6, porque dijimos que habían 5 bestias allá en Daniel. Encontramos con Babilonia, con los medo-persas, con Grecia, con Roma, son 4, con Alemania son 5. Y luego sigue la siguiente, que tiene los cuernos de un cordero. Eso es lo que leímos allá en Apocalipsis capítulo 13, verso 11 en adelante. Ahí nosotros hemos estudiado de que esa bestia pues es la que va a dar una recopilación de
de un nuevo orden mundial, en lo cual pues nosotros ya estamos a la puerta, ya usted no puede decir que no, porque es la que está llevando a cabo, digamos, los cambios drásticos de un nuevo orden mundial, para que la humanidad sea totalmente diferente. Ya vimos de que ahora en día pues ya las leyes están más a favor del pecado, más a favor de Satanás que de Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de decretos de ley que hoy en día se están llevando son ofensivos a los mandatos divinos de Dios, son ofensivos a la ley de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que esta bestia segunda de Apocalipsis que sale de la tierra, pues es muy diferente. Ella da la orden también de que se dé una marca, que se dé una marca, que se dé una identificación mundial para que la gente sea identificada fácilmente y pues no habría que batallar tanto, digamos, con los gobiernos para llevarse a cabo, digamos, esta forma de identidad para cada ser humano. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, o 666. En otras versiones dice es número de un hombre, sin embargo, en otras dice es número del hombre, debido a que pues los diferentes traductores han tomado con cuidado la diversidad de interpretaciones. Nos vamos a dar cuenta de que pues de qué es lo que estaba hablando Dios refiriéndose a esta bestia, y encontramos el número 6. Entonces nos faltaría encontrar otros 2 números 6 para llevar a cabo el complemento de este 666. Vimos que esta es la número 6, voy a mencionarlos nuevamente para que usted se le grabe en su cabecita. Luego dice de que allá en Daniel encontramos a 5 bestias, las cuales estaba hablando de Babilonia, de Persia y los Medos, de Grecia, de Roma y de Alemania. Entonces, de esa cuarta bestia la encontramos también allá en Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 10. Entonces, la número 6 es la que aparece acá en Apocalipsis capítulo 13, verso 11 en adelante. Esta es la que da la marca de la bestia. Esta es la que da la marca, y esta es también la que da aliento a la imagen de la bestia para que sea una potencia similar a ella. Hace señales, da autoridad, da órdenes, porque tiene autoridad a nivel mundial. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, nos encontramos el misterio de que Dios está hablando de una potencia mundial y no de un personaje como muchas veces se nos ha querido enseñar. Digo ha querido, pues porque también un tiempo yo creía de esa manera. Pero Dios me dijo, a través de someterme a la palabra, también al estudio minucioso y a la oración, a la búsqueda en Dios, Dios te revela las formas correctas de la palabra de Dios. Entonces, cuando llegamos a esta conclusión, vemos de que la bestia sobrecae sobre un imperio que es totalmente diferente. Tiene cuernos, dice, cuernos como de cordero. Un cuerno de cordero no es ofensivo porque pues usted sabe que es un cordero, tiene leyes bastante frágiles, tiene un gobierno bastante frágil. Ya les dije de que cuerno simboliza el representante de una nación. En el caso de los 2 cuernos que tenía aquellas bestias que menciona Daniel, se estaba refiriendo a los 2 personajes que estaban en la época. Sin embargo, cuando habla de aquel cuerno también que tiene un chivo que sale,
también del oriente, vemos del poniente, perdón, vemos que también está hablando de un personaje que surgiría, y ese sería Alejandro Magno. Pero como no estoy hablando de Daniel, sino que estamos descifrando de lo que es la bestia, el número de la bestia, encontramos de que la bestia número 6 sobrecae sobre los Estados Unidos de América. Y no estoy vacilando, no me lo estoy inventando, sino que estoy acomodando simplemente los imperios que han afectado el pueblo de Dios. ¿Por qué? Estados Unidos, gracias a Dios, nunca ha perseguido a los judíos, al contrario, fue el medio que Dios utilizó por medio también de todas las naciones del mundo para también liberar al pueblo de Israel en lo que fue en la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y no fue, digamos, algo que surgiera así porque tenía que pasar. No, está aquí profetizado en la palabra de Dios. Luego dice que aquel cuerno quedó destruido y arruinado. Así quedó la potencia de esa época. Así quedó Alemania en esos días. Así quedó Alemania destruida y arruinada porque pues su cuerno que le hizo guerra al pueblo de Dios, a los judíos, pues fue destruido tal como Dios lo predijo por medio del profeta Daniel de una forma simbólica. Y por eso es importante de que esta tarde nosotros entendamos a través de la misma palabra de Dios que hay que tomarnos el tiempo para llevar a cabo, digamos, este estudio minucioso que yo les digo, no lo alcanzamos a dar en una hora, siempre lo dividimos en secciones, pero pues aquí nos damos cuenta de que Dios estaba hablando totalmente de los Estados Unidos. Les dije que faltaban 2 números, 6, para encontrar el 6, 6, 6. Ahora los voy a invitar que vayamos al mismo libro de Daniel y nosotros nos vamos a dar cuenta de qué Dios está hablando. Daniel capítulo 3, ahí vamos a estar meditando y vamos a hacer la comparación directa, vamos a estar poniendo en orden esto y se va a dar cuenta de que Dios estaba hablando de un nuevo orden similar al que estaba dando Nabucodonosor en aquella época. Si usted lee los textos que ahora en día vamos a leer, se va a dar cuenta de que es similar, no hay ninguna diferencia. Los tratados, la ley es igual, idéntica. Daniel 3.1 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos. Ok, aquí encontramos otros 6, 60 codos, y su anchura de 6 codos. Allí formamos 66, más el 6 que tenemos de la bestia número 6, se forman los 3 6 exactamente como lo dice la palabra de Dios. La imagen tenía 60 de alto y 6 de ancho, son 66, más el otro 6 son 6, 6, 6, 6, 3 6. ¿Y cuál era esa ley? Bueno, era una ley mundial, era un orden mundial de la época. Voy a seguirlo leyendo para que usted tome muy en cuenta esto. Esta ley universal se le llamaba en la época, como también hoy se le va a llamar ley universal, porque ya se está poniendo en muchos lugares. Dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces y todos los gobernadores de las provincias para que se reuniesen y le dedicasen la estatua al rey Nabucodonosor que había levantado. Imagínense, todos los personajes más ilustres de su gobierno les hizo un llamado para que se reunieran y vinieran a esta inauguración de este evento mundial que era una ley universal para la época. Verso 3, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados,
capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz, mandando a vosotros, oh pueblos, naciones, lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterillo, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrasen y adorasen la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahí vemos cómo esta ley era una ley universal y era una ley obligatoria para todo el mundo. Imagínense que los primeros en hacer eso fueron todos los gobernadores, las personas ilustres, las personas grandes, podríamos decirlo así, del gobierno, eran las que estaban ahí aprobando la ley y fueron las primeras en hacer esta ley que daría surgimiento en nuestro tiempo, en los últimos tiempos, como hoy en día estamos viendo. Va a haber tiempo de que ahora nosotros los cristianos nos vamos a ver con muchos problemas para predicar el Evangelio. Usted ya no va a tener la libertad de pregonar el pecado. Incluso las grandes corporaciones cristianas, las grandes mega iglesias, aquellas grandes corporaciones, creo que ya van preparando el camino hoy en día. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, déjeme decirle, le van a decir, no, pues la identificación es una necesidad grande que debe tener el ciudadano. Y el ciudadano como ciudadano pues no puede pasar desapercibidas las leyes del gobierno, porque eso pues implica castigo, pero pues si no desobedeces implica también honra de que eres un buen ciudadano que respeta las leyes, aunque esté viviendo dentro del sodomismo o dentro del sodomismo como hoy en día se está convirtiendo el mundo. Un día se va a decir, mándese que todas las iglesias del mundo vengan pues y se formen todos los líderes más grandes de que están de acuerdo con esta ley que ahora en día vamos a estar poniendo. Les vamos a poner a todos el biochip, les vamos a hacer todo esto para que todos pues podamos ser controlados por medio de la salud, para ver su condición, su posesión social, para ver todo lo que usted va a vivir en la vida. Pero la palabra está diciendo de que eso era la imagen que estaban adorando. Fíjese que en el Antiguo Testamento no se menciona el 6.6, se menciona 66. Entonces faltaba la potencia número 6 para que se completara el 6, porque la estatua de Nabucodonosor tenía 60 de altura, un sentido amplio, global, y 6 de ancho. Decimos 66 más 6, 6. Si me va siguiendo con la lectura, lo invito a que lo medite en su casa, lo vea en su casa. Si está escuchando por medio del internet, usted también con la computadora es más rápido observarlo, porque yo pues estoy con mi Biblia para no confundirme, pero le invito a que usted haga la comparación de la ley de Nabucodonosor con la ley de la sexta bestia, aquí en Apocalipsis 13, Apocalipsis 13, versos 16 y 18. Y hacía que todos pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano o en la frente,
en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Cuál es el número de su nombre? ¿Cuál es el número? El número 6. ¿Cuál es el nombre? Bueno, yo ya lo dije, no lo voy a decir tanto porque me voy a meter en problemas, pero yo les dije quién representa la bestia número 6. Ahora, la imagen de la bestia, bueno, existe allá la OTAN, es la imagen del imperio romano. Todo el territorio que tenía el imperio romano, pues ella lo tiene. Ahora, digamos, lo que es la unión de naciones occidentales, llamada la OTAN, o llamada también lo que es las naciones europeas. Esa es la imagen de la bestia, porque esos son los que dan, digamos, este país y Europa son los que tienen el poder de tener el control del mundo en los últimos tiempos, y por ello se va a llevar, digamos, una guerra con Magog, que no voy a hablar de ello, pero pues esto va a estar terrible para los últimos tiempos, porque Dios también va a traer juicios sobre esta nación, va a traer castigos terribles sobre esta nación. Si usted se da cuenta, la primera copa de la ira de Dios es derramada sobre la bestia, dice, y también sobre los que tienen la marca de la bestia. Vienen tiempos tremendos, tiempos terribles, que usted se va a lamentar un día, va a decir, ¿por qué no viví en otro tiempo? Pero creo que ahora es el mismo momento que nosotros estamos viviendo, el resurgimiento de esa ley babilónica, en donde pues ahora se está poniendo en práctica. Ahora no es una imagen, pero sí es un tratado de ley mundial, internacional, donde estamos gobernados por ellos y nosotros sujetos a las leyes, que el que quiera salvar su vida va a tener que hacerle frente tal como Dios lo ha previsto para los últimos tiempos, tiempos difíciles, tiempos pues los cuales si no nos ponemos listos vamos a ver grandes persecuciones. Quizás usted se moleste y diga, no hermano, pero pues nos están enseñando tiempos de prosperidad. Yo le diría, no vienen tiempos de prosperidad, vienen tiempos de angustia, tiempos terribles, en los cuales dice el profeta Ezequiel, aquel día dirán aquellos, arrojarán su plata en las calles, porque los cimientos de la tierra serán conmovidos. Vienen tiempos terribles. Déjeme decirle que no porque estemos en esta ciudad o en este estado, en esta nación, no van a haber catástrofes. Déjeme decirle que vienen tiempos difíciles en los cuales pues al menos pensar van a aparecer y usted se va a quedar conmovido por las cosas que van a pasar. Esa es de suma importancia de que ahora en día los que no están buscando a Dios le sigan, porque después va a ser demasiado tarde. Voy a leer uno de los pasajes también para que usted vea, un pasaje de los últimos para que tenga la noción de lo que Dios quiere, que todo el que se deje marcar por esta ley, por ese biochip que va a poner la bestia, déjeme decirle que va a ser lamentable después para su vida. 14:9 dice de la siguiente manera de Apocalipsis, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles del Cordero, y el humo sobre su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Qué terrible lo que viene para nuestros tiempos. Yo le estaba diciendo de que algunos de los grandes movimientos cristianos, muchos le van a enseñar de que no, es su necesidad. Dios no lo va a condenar porque usted se ponga esta marca. Dios no le va a decir nada porque si es su identificación, usted es de bendición para Dios, usted póngaselo. La palabra de Dios manda que no se lo ponga.
No lo digo yo, pero si le enseñan otra cosa, usted está en contra de la palabra de Dios. Yo únicamente estoy recitando lo que Dios dice en su palabra, y ahí está en su Biblia, y pues yo no estoy aumentando, no estoy quitando, simplemente estoy poniendo en orden lo que Dios quiere que utilicemos, que pongamos en orden, para que instemos a las personas que aman a Dios, que vienen tiempos terribles. Obviamente para el que se deje marcar, no, va a estar bien, va a estar absolutamente bien. Pero en esta tarde pues le damos gracias a Dios porque hemos llevado a cabo este estudio. Sabemos de que ha sido bendición para muchos. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Si alguien está interesado en ser partícipe de este programa o quiere enviar alguna bendición, le suplico que nos llame al 714-884-6619. Que Dios les bendiga y que tenga una excelente noche. Busquemos a Dios a diario. Con resbalones, con caídas, usted busque a Dios, porque a fin a quien entrega cuentas es a Dios y no al hombre. En esta tarde pues los dejo y sigan adelante. Bendiciones a cada uno.